Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique. Si quieres saber cómo hice a Sonic, quédate para verlo. Espacio de Juan Enrique. Necesitaremos una botella mini, así como esta, una lámpara en desuso, estas son de plástico. Precisaremos 2 cuellos de la misma botella, 4 tapas blancas, 4 rojas y todas estas que están por aquí. Son más o menos 30, más estas grandes y alambre. Más o menos 1 metro ya nos da. Para formar la primera pierna vamos a perforar así de esta manera. Esta vez usé un destornillador. Vamos primero a pasar estas 3 tapitas que vendría a ser los pies, vendría a ser el calzado. Una vez pasada el alambre, en el final le vamos a doblar y quedaría. De esta manera hacemos otra pata y así nos tiene que quedar. Y a la botella la cortaremos de la misma forma de siempre. Perforamos donde pasará el alambre. Los cuellos que lo he sacado de una botella, lo pegaré por aquí con una pistola de silicona. A esta tapa grande le hacemos un orificio, así de esta manera. Yo ya lo tengo casi hecho. Ahí tiene que entrar la lámpara a presión y se le pondrá pegamento. Es hora de cruzar el alambre y colocar los pies, o las piernas mejor dicho. Como ven, he hecho un orificio para que cruce, para también sacar los brazos por ahí.
Acá colocaremos la tapa mediana primero, que será los hombros. Y después todas las chicas. Y por último la tapa blanca, que será las manos. Atención con las manos, que se perfora de diferente manera. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Y así nos tiene que quedar. Lo que sobra lo cortamos y así nos queda. Colocaremos la cabeza, que por ahora es una lámpara. Como vieron en el inicio, cambiará. Si les gustan estas manualidades, no se olviden suscribirse, compartir. Bueno, la pegaremos con la pistola de silicona. Y estos diseños que he hecho será el pelo. Esto se lo dejaré en la descripción del video, así como la cara también. Doblamos el cartón y en el borde lo colocaremos así, de esta manera. Necesitamos 5 mechones. Una vez recortado, así nos tiene que quedar. Y ya tengo los 5 que preciso. Lo vamos a ir pegando así, de esta manera. Y como ven, va tomando forma. Ahora le pegaremos las orejas. Y llegó la hora de pintar con pintura acrílica color azul.
El pecho no lo pintaremos porque irá un color blanco. Una vez haya secado, pintaremos con pintura acrílica al color blanco. Llegó la hora de pegar esta cara. También la he hecho a puro pulso. Se la dejaré en la descripción del video. La pueden imprimir. Y bueno, de esta forma ya lo tenemos listo. La verdad que me gustó bastante el diseño. Para hacer que es con material reciclado. Esas tapitas y botellas que siempre tiramos a la basura. ¿Por qué no hacer estos proyectos? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Comparte.